Agrovisión. Qué gusto estar con todos ustedes hoy en un programa especial de aguacate. Un programa especial en que nos acompaña el ingeniero don Eduardo. Con doble enfoque, una finca productiva y una finca experimental. Es de Apacop. Muchas gracias, don Eduardo, por acompañarnos hoy en este programa especial de aguacate. Mucho gusto, bienvenidos. Hola a todos, acá desde Apacop, pues es un placer poder atenderles. Les cuento que acá estamos en una finca, como usted bien lo mencionaba, con doble enfoque. Inició esta finca hace unos 15 años, con un enfoque primeramente de experimento, de investigación. Ya hace unos 2 años y medio empezamos a cambiar el enfoque para que sea una finca sostenible económicamente. De hecho, hemos venido mejorando la productividad por área, de tal manera que pasamos de 4.000 kilos por hectárea a unos 7.800 kilos actualmente. Y le cuento, don Rodrigo y amigos, Apacop no es solo la finca acá de aguacate, sino tiene área de crédito, tiene área de supermercado, tiene área de venta de insumos agrícolas, área de asistencia técnica, la parte de los viveros. Acá concretamente... Y comercialización de fruta. Por supuesto, también como productores comercializamos diferentes frutas y las frutas estrellas, ahorita el aguacate Hass, la mora tradicional, granadilla, son los fuertes, aparte de otras frutas también que comercializamos. Bueno, y realmente coméntenos pues esta primer parte, que es la parte experimental, la parte de materiales promisorios de un banco de germoplasma. ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos aquí? Cuéntenos un poquitito. Acá pues estamos en la parte, en un lote que tenemos una colección de árboles promisorios como patrones. Hay árboles de Duque 7. La única colección que hay en el país. Según entiendo, así es la única colección en el país, aparte de otro lote que tenemos en el otro vivero. Acá, como le mencionaba, hay árboles de Duque 7, Toro Cañón, hay Barduque y otros árboles promisorios como patrones, inclusive algunos árboles criollos de la zona, que ahora en el recorrido quizás vamos a ir observando que ya han ido decayendo, han ido muriendo, que no tienen la sostenibilidad en el tiempo, como si estos materiales que ya son comprobados a nivel mundial que funcionan como patrones. Pero para que todos ustedes sepan y entiendan, el árbol de aguacate está compuesto de 2 partes. Una primer parte que es la raíz, que es esto que llamamos patrones, y pues que buscamos, por supuesto, que la raíz sea bien vigorosa, bien fuerte, que le transmita características a la parte de arriba para que produzca bastante y de buena calidad y de buen tamaño. Eso es lo que llamamos patrones. Pero esos patrones normalmente se toman de raíz, de semillas, algunos de esta colección, que como bien lo mencionaste, algunos de estos han venido del resto del mundo, de los que se usan en los lugares donde hay muchísimos años, mucha experiencia, mucha área de cultivo de aguacate. Pero también recordando que el aguacate es nativo de todo Centroamérica, que el aguacate existe en forma natural en Costa Rica. ¿Por qué no pensar que también algunos de esos árboles criollos, nacidos solos, realmente pueden ser en algún momento una excelente raíz? Por eso hay que tenerlos, hay que observarlos, desechar los que no sirven y seguir observando y evaluando los que sirven. De hecho, don Rodrigo y amigos, ese proceso de evaluación formalmente nunca se ha hecho. Hasta el año pasado se empezó un proceso con el INTA, que es el Instituto Nacional de Transferencia Agrícola. Se hizo una investigación, se lleva en desarrollo una investigación con patrones criollos promisorios y también estos patrones élite que hemos conocido a través de la historia, que son muy buenos. Eso se está evaluando para saber con criterio científico si tenemos patrones criollos que puedan adaptarse a nuestras condiciones de clima y suelo para darle sustentabilidad a la producción de aguacate en el país. Por eso, a todos los que hoy tienen sus arbolitos de aguacate, a todos los que tienen un árbol de aguacate muy viejo, posiblemente pasando un río, una quebrada, una naciente, que además produzca mucho y que ojalá sea una fruta de calidad, ese es un potencial patrón que debe evaluar y, por qué no, coordinar con Apacop
con el INTA o con su técnico de confianza para que también pues, sea un material que pueda servirle al país en futuras plantaciones. Contanos entonces un poquito de algunos de lo que has ido observando aquí y pues qué es lo que el INTA está haciendo particularmente. Acá hemos visto árboles que están de Duque 7, que es un árbol que le confiere características, como usted lo decía, a la parte comercial, a un árbol más pequeño, compacto, soporta suelos pesados. También tenemos el toro caño, que es un árbol todavía más enanizante. Eso nos permitiría poder establecer plantaciones con más alta densidad. Y todo esto se está evaluando en coordinación con el INTA, donde hemos desarrollado el año pasado en el vivero material promisorio, inclusive árboles de nuestra colección que se propagaron in vitro gracias al aporte del doctor Arturo Brenes en la UCR. Eso se está evaluando y esperamos un periodo que es lo óptimo de 7 u 8 años para saber si eso se adapta a nuestras condiciones y tener un respaldo científico. Ya otros países han recorrido este camino, nosotros no. Es tarde, bueno, pareciera ser tarde, pero había que darlo. Ya llevamos un año y es un paso que poco a poco vamos a ir cumpliendo para evaluar con certeza estos materiales que tenemos en el país. Pero don Eduardo, ¿un patrón de zona alta serviría para zona baja o habría que hacer lo mismo en las zonas de bajura? De hecho, en las zonas de bajura también se están evaluando y podrían funcionar dependiendo del suelo. Como dicen los mexicanos, el mejor patrón es un buen suelo. Bueno, son características de un suelo que tiene que ser drenado, muy poca arcilla, quizás del 20% hacia abajo, con buen drenaje, como les decía, favorable para las pocas raíces que tiene el árbol de aguacate. Podría ser, y todo eso hay que evaluarlo, pero en cada zona hay como ubicados tipos de árboles patrones que nos pueden funcionar y hay que valorarlo, hay que conocerlo, hay que compartirlo con los técnicos, con la gente del INTA para saber dónde podríamos ubicar un potencial patrón que nos funcione. Interesante, seguimos entonces en este recorrido por la finca, esta finca experimental o esta parte experimental donde patrón es uno de los componentes. Sin embargo también, ¿no es que algunos agricultores usan semilla de hass como patrón? Cierto, esta parte de semilla de hass como patrón ha sido pues un aporte de la cultura, de la lucha de los mismos productores de hace 30 años que experimentaron por cuestiones de la naturaleza. Una ardilla se robaba un aguacate y quedaba la semilla por ahí de hass y al tiempo surgía el árbol en un suelo muy pesado y se observó que ese árbol pues funcionaba y de ahí se fue replicando la experiencia y de hecho hoy en día se utiliza mucho hass, sobre todo para suelos pesados, ha funcionado bastante bien. Ahora, el tener árboles de hass sobre hass, pues es una particularidad que desde el punto de vista de investigación o desarrollo de tecnología quizás no sea lo más favorable, pero en la cultura, en la experiencia que tenemos, nos hemos dado cuenta que presenta menos variabilidad. En la parte de que no vamos a tener tantas muertes como algún patrón que no conocemos, no va a haber tanta variabilidad, vamos a tener por lo menos un 75-80% de garantía que la población va a ser muy estable. Ese es el aporte quizás de la experiencia de nuestros productores al empezar a utilizar hass sobre hass. Recordar que el hass es un material que seleccionaron de Guatemala, es un aguacate de sangre guatemalteca, tiene un 85% de sangre guatemalteca cruzado con un mexicano, un 15% mexicano, pero realmente es un patrón pues de un país cercano, vecino de nosotros, con características para una zona como de 1500 metros para arriba. Así es que interesante porque hay ese factor de comparación, pero recordar que esta parte de patrón es solo una parte de todo lo que es una plantación. Por eso hacemos un corte comercial. Los invitamos a que hagan un reporte de sintonía, que nos tomen una foto de este programa cuando usted lo está viendo en la televisión, en Cable Santos o muy bien también en algunos de los medios adicionales que usamos. Y participe en la rifa de 2 árboles de aguacate que realmente APACOP nos ha permitido compartir con ustedes para rifarlos en los que reportan este programa. La madre
madre naturaleza nos arrulla con el viento, nos calienta con el sol y nos refresca con el agua. Hemos encontrado en la razón la inteligencia para utilizar su energía que también llevamos dentro. La naturaleza es el motor que nos impulsa, que nos desarrolla y transforma. Por eso promovemos servicios responsables respaldados con la bandera azul ecológica y la certificación carbono neutral. Cope Santos, energía positiva. En Proledota Agroquímicos y el Sitio Agrícola sabemos lo que usted necesita para sus cultivos. Por eso, tenemos la más amplia variedad de insumos para su plantación. Le ofrecemos acompañamiento de campo con la mayor experiencia que nos respalda. Creemos en una buena salud de los suelos y con ello una buena producción. Queremos ayudarle. Visítenos en San Marcos de Tarrazú, en el Sitio Agrícola, o en Santa María de Dota, en Proledota Agroquímicos. O llámenos al teléfono 2546-5343 o 2541-1813. Continuamos en Agrovisión, en este programa de aguacate y de una plantación de aguacate de Apacop. Nos acompaña el ingeniero Eduardo Díaz. Y realmente, don Eduardo, cuéntenos un poquito ya esta parte. ¿Café y aguacate o aguacate y café? Bueno, acá esta parte tenemos los dos cultivos. Como les decía al inicio, se inició con una parte experimental. Acá esta parcela se empezó con aguacate Hass y café para evaluar precisamente, conocer cuál era el comportamiento en el tiempo. Hoy, a 15 años después, nos han dejado grandes lecciones esta parte experimental. Consideramos que hay que hacer algunos cambios a la hora del manejo, de establecer una plantación como tal, aguacate y café. Acá sobre todo el café ha ido decayendo, el aguacate se ha ido fortaleciendo en la parte de producción, también por la altitud que tenemos. La parte de café no se le ha dado muy bien el clima, el aguacate bastante favorable, pero son lecciones que hemos aprendido, que debemos de aprovechar para sacarle el jugo. En fin, yo diría que si alguien tiene café en este momento y quiere incursionar con el aguacate, que es un buen negocio siempre y cuando se haga lo que se debe hacer, debería pues asesorarse, por lo menos en las recomendaciones básicas, conseguir material genético de un vivero certificado, quizás unas distancias de siembra 8x8 podría ser, no menos de eso, para meter los árboles dentro del cafetal. Si vamos a iniciar un proyecto café y aguacate, yo lo manejaría diferente. Yo diría, tal vez recomendaría unas 3 calles de café, una calle consolidada de aguacate y así sucesivamente para establecer un proyecto nuevo. Perfecto. Realmente esas lecciones aprendidas nos están diciendo, uno, cerrazones de aguacate no sirven. Si usted fue conservador con un 8x8 y de ahí para arriba. Correcto. Realmente no estamos recomendando un 8x8 con árboles sin manejo de aguacate, un poquito incluso hasta más amplio eso. La segunda lección aprendida es, por supuesto, que se puede manejar el café también, pero concentrémoslo, hagamos calles fuertes de café en las entrecalles, digamos, de aguacate, pero el mensaje más importante, no puede haber café en la base de los árboles de aguacate. Sí. Realmente creo que es una de las lecciones aprendidas de esta finca y de muchos, pues que hemos metido a veces hasta la pata con cerrazones. Cierto, ahí en la copa del árbol, o esperando en algún momento corto la mata de café o la voy a podar y esa mata de café se queda bajo la copa del árbol, eso da espacio o propicia una serie de plagas, baja productividad, el manejo se dificulta, no va a ser igual la producción. Entonces ahí hay que tener cuidado con esa parte, tanto para el café como para el aguacate, es inconveniente. El aguacate de por sí lo que tiene que producir son aceites en su fruta comparado con otros frutales que lo que producen es azúcar.
Entonces requiere mucha energía y la principal energía tiene que tomarla del sol. No puede haber tanta cerrazón, como decía don Rodrigo, debe haber un buen espacio para que entre la luz, manejo de podas, todo eso es importante. Y realmente también a nivel de plagas y enfermedades, independiente si es orgánico, si es amigable con la naturaleza, si es químico, el proceso que se quiera dar, realmente no le demos condiciones que favorezcan plagas y enfermedades en un cultivo o en otro respectivamente. Importante, pues entonces no deben haber árboles de café debajo de un árbol de aguacate. No debe haber ramas de aguacate metidas dentro del cafetal. Yo debo también aprender a conformar, a podar, a darle forma a mi árbol de aguacate. Muy bien lo que nos señalas, de alguna manera tengo que manejar la altura del árbol de aguacate y hacer entradas de luz suficientes pues para que haya un aprovechamiento del sol y realmente sea un árbol eficiente con fruta de calidad y fruta sana. Cierto, don Rodrigo, algo importante con lo que hemos venido experimentando con el mercado, por ejemplo el año pasado, con la entrada de fruta de México, de Perú, el mercado se nos cayó a nivel nacional, tuvimos que dejar la fruta en el árbol mucho tiempo y eso implicó que para esta cosecha nosotros particularmente bajó la producción, hemos tenido que compensar un poco, bueno, no voy a podar todavía, voy a sacar todas las yemas que puedo, estamos manejando la sanidad del árbol para que esas yemas sean de calidad a la hora que lleguen al vivero y compensar la falta de fruta con las yemas, de tal manera que la finca tiene que ser sostenible, porque aparte de bonito, lo más importante es que nos quede en la bolsa rendimiento, porque de eso vivimos, de eso comemos todos los días. Pero recalco ese tema fisiológico que para mí es muy importante. El árbol de aguacate tiene que preparar una función. Si hay fruta más tiempo en el árbol, que se puede dejar, la fruta no madura, es una fruta que no madura si no se corta del árbol. Esta característica hace que la energía, la comida y las reservas se vayan al fruto, pero por lo tanto no piensa en floración. Y al no pensar en floración sucede lo que en algún momento se brinca una floración, no preparó la floración. No es que sea del todo malo, ¿okay? Yo tomé una decisión, dejé fruta, posiblemente la logro vender a mejor precio, pero tiene un sacrificio para el árbol. Los nutrientes se fueron para la fruta, para mantener esa fruta pegada en el árbol y no dirigió un mensaje para preparación de flor. Entendiendo esto, pues la invitación es la importancia de la asesoría y del acompañamiento en cualquier plantación de aguacate, en cualquier incluso plantación de café o en cualquier cultivo en el que usted esté. Busquen acompañamiento. En el caso de aguacate, Apacop cuenta con todo un equipo técnico para eso y realmente pues invitarlos, sea con Apacop, sea con la cooperativa de su confianza o con algunos de los negocios que estamos aquí en esta región, podemos acompañarlos en asesoría de su cultivo. Por eso los invitamos a seguir con el otro espacio que vamos a tener después de estos cortes comerciales. En Proledota Agroquímicos y el Sitio Agrícola sabemos lo que usted necesita para sus cultivos. Por eso, tenemos la más amplia variedad de insumos para su plantación. Le ofrecemos acompañamiento de campo con la mayor experiencia que nos respalda. Creemos en una buena salud de los suelos y con ello una buena producción. Queremos ayudarle. Visítenos en San Marcos de Tarrazú, en el Sitio Agrícola, o en Santa María de Dota, en Proledota Agroquímicos. O llámenos al teléfono 2546-5343 o 2541-1813. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Minuto del Uso Eficiente del Internet con su servidora, Doña Hortelina. Oigan, chiquillos, quiero pasarles un santo. La seguridad también cuenta a la hora de sacarle el mejor provecho a Internet. ¿Saben por qué? Porque muchas veces sus computadoras o sus celulares
pueden volverse lentos, no por la velocidad del internet, sino más bien por virus de esos cibernéticos. Por eso es que los agentes de Cable Santos recomiendan actualizar sus equipos con antivirus y de paso evitar amenazas informáticas. Otro consejo importantísimo: cuando le baja la velocidad en su internet, tenga cuidado, porque podría ser que alguien le esté robando internet. Por eso recuerde, no comparta su clave y si descubre a un bandido, contacte al personal de Cable Santos y cambie su contraseña. Eso sí, anótela en una libretita. Bueno, porque yo no sé ustedes, pero a mí a veces las cosas se me olvidan. Ay, ¿en qué estábamos? Que le pase el santo a sus vecinos y estén atentos a más consejos de Cable Santos. Ay, sigo aquí, tejiendo para mi nieta. Cable Santos sí me aconseja bien. Volvemos a la finca de aguacate. Don Eduardo nos sigue acompañando. Don Eduardo, en esta plantación de aguacate, realmente la pregunta que muchos de los productores o de los que desean comenzar en aguacate le podrían hacer: ¿es de temor meterse en la actividad de aguacate en este momento? ¿Qué oportunidades, qué retos, cuál debería ser el camino a seguir para un productor de aguacate en Costa Rica? Claro, don Rodrigo y amigos, cualquier actividad, sea aguacate, sea cualquier emprendimiento, hay que estar bien asesorado, conocer cómo va evolucionando el mercado. Y como le decía tras de cámara, a mí el mercado nacional, la producción de aguacate actual no me asusta, pero sí debe preocuparme, más que preocuparnos, ocuparnos en eso. La entrada de aguacate de México, Colombia, Perú es fuerte, nos viene haciendo mella en el mercado desde el año pasado muy fuerte y este año se ve que a finales de noviembre va a seguir entrando fruta. Nosotros desde APACOP ya hemos empezado desde el año anterior, hace 2 años, a buscar alternativas para esta situación y estamos trabajando para certificarnos en Global Gap con las miras de exportar aguacate. Inclusive bajo estas normas internacionales, si nosotros nos metemos a trabajar y los señores agricultores que nos permitan desde APACOP acompañarnos en esa gestión, vamos a tener mucha oportunidad tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Desde ahí vamos a ir bien. Ahora, si no nos asesoramos, si no nos acercamos a comercializar la fruta, porque al final y al cabo es lo que queremos, comercializar la fruta, que haya un mercado disponible para manejarlo. Ahora, muchas veces cuando hablamos de comercializar fruta, la gente espera 2.000 colones por kilo. No, en realidad el mercado pues debe ser sostenible y lo que buscamos sobre todo es una válvula de escape a estas entradas de importaciones que nos vienen de diferentes países para hacer sostenible la producción de aguacate. Pero ¿hay alguna diferencia entre nuestro aguacate y el que viene de Perú, el que viene de Colombia o el que viene de México? Realmente, ¿cuál sería ese factor de diferenciación de nuestro aguacate en un mercado internacional o nacional? Muy buena pregunta, don Rodrigo, porque las certificaciones tampoco es que van a hacer la diferencia. La certificación solo es un boleto, vaya y participe en el mercado a ver si gana. Nosotros tenemos grandes oportunidades y la diferenciación la hacemos nosotros con el sabor de nuestro aguacate. Costa Rica, por su condición de país verde, el mercado internacional busca estas condiciones. Además, por lo tropical que somos, no tenemos que andar talando bosques, no tenemos que andar haciendo sistemas de riego para el aguacate, podemos producir bien comparado con otros países que están con un estigma, que están dañando el medio ambiente por esas condiciones. Entonces el mercado internacional más bien nos está buscando por esas cualidades de nuestro aguacate, un aguacate pura vida, de buen sabor. En igualdad de condiciones, el aguacate nuestro tiene un respaldo de la marca país, de esa marca Costa Rica, esta marca diferencia de naturaleza, de ambiente y de pequeños agricultores como los que estamos en la actividad de aguacate. Yo retomo las palabras de don Eduardo diciendo: hay oportunidades para seguir en aguacate, tenemos que ser muy buenos productores de aguacate, tenemos que producir aguacate de calidad y por supuesto con un manejo
muy delicado de los insumos que ahí se pueden usar. Por certificación, por conciencia y por necesidad, la carga de agroquímicos tiene que bajar. Eso implica también un conocimiento de qué es lo que el árbol, qué son los problemas que el árbol de aguacate tiene. Realmente no nos debe dar miedo seguir en la actividad de aguacate y muy al contrario, ser los mejores productores de aguacate. Cierto, es una gran oportunidad, aprovechemos, asesorémonos bien, busquen su técnico de confianza que realmente conozca de la actividad, acérquese a personas que le puedan ayudar a comercializar la fruta para salir adelante y definitivamente el mercado está pidiendo un producto diferenciado, sin cargas de agroquímicos. Nos contaba la experiencia de la certificación. ¿Cuántos son los agricultores que ya han ido en ese proceso de certificación? Bueno, ya vivimos la auditoría externa que fue este viernes pasado. Somos 15 productores de aguacate para unas 42 hectáreas y pretendemos crecer a unas 50 hectáreas más. Entonces ya estamos ahí, solo estamos esperando el certificado, pero ya de oficio pasamos la auditoría con algunos detalles que siempre se presentan y ya estamos resolviendo y creo que ya la próxima semana nos entregan el certificado de Global Gap en la versión 5.4. Pero igual que exportar, yo creo que hay otras opciones. ¿Nos puedes comentar si Apacop ha pensado en algún otro modelo de válvula de escape a los momentos de una alta producción de fruta? Claro, hay otros modelos y Apacop también está trabajando en eso, está sacándole punta al lápiz en la parte de derivados del aguacate, derivados de la semilla, derivados de la pulpa, aceite de aguacate para productos cosméticos, pero siempre tiene que ir enfocado en la línea de protección del medio ambiente, tiene que ser una cuestión que tenga una certificación de respaldo. Estamos buscando también como un paso a mediano plazo la certificación Fair Trade, que es donde vamos a sentir todavía más el valor agregado con la certificación de Fair Trade. Ya nuestro socio comercial que está enviando a Europa, en Italia concretamente, nos ha pedido dar este paso a Fair Trade, que nos va a dar un mayor valor agregado en la parte económica y social de los productores de aguacate y en general de la cooperativa y la zona. Bueno, de nuevo retomar las palabras de uno de los técnicos con más experiencia en el cultivo de aguacate, don Eduardo Díaz, pero también dar el número de teléfono, tanto el tuyo como de la asociación, para que cuando haya algún tipo de consulta, aquí lo estamos poniendo en un cintillo aquí abajo de la... Claro, aquí va a aparecer en el cintillo para que nos contacten, nos hagan las consultas y con mucho gusto vamos a estar apoyándoles, asesorándoles. Y agrego algo que pues también me siento muy parte de ello, y es decir, la necesidad de organización. Señor productor, individualmente no podemos hacer nada. Incorpórese asociaciones o organizaciones como Apacop, existen más en cada una de sus regiones de influencia, y por supuesto que al estar en las organizaciones o individualmente, formar parte también de la Cámara Nacional de Productores de Aguacate. Necesitamos grupos consolidados que se organicen, que puedan realmente velar por el interés de todos y pues que de alguna manera tengan ese poder político pues para hacer también un poquito la presión que todos necesitamos, con nuevas moléculas, con nuevos insumos y con nuevas investigaciones. Por eso los invitamos a que sigan en Agrovisión todos los lunes a las 6:30, pero también con las repeticiones de martes y sábado en las tardes.